Mauricio construyó su éxito sobre firmas, embargos y despedidas, hasta que un desconocido vestido de blanco apareció cada vez que alguien pedía tiempo. Lo que pasó después cambió todo de la forma más inesperada. El calor de noviembre caía pesado sobre las avenidas de Guadalajara, de ese modo seco que hacía brillar el pavimento y obligaba a la gente a caminar pegada a la sombra de las paredes. A media mañana, mientras los puestos de tacos levantaban vapor en las esquinas y los camiones pasaban llenos por la calzada Independencia, Mauricio Salcedo salió de una oficina de recuperación de cartera con una carpeta negra bajo el brazo y una sensación extraña apretándole el pecho. Acababa de cerrar otro caso. Para cualquiera en su empresa, aquello era una victoria limpia. Expediente completo, contrato firmado, aviso entregado, embargo autorizado. Una familia de Tonalá perdería su pequeña fonda después de atrasarse 4 meses con un crédito de 480,000 pesos. El negocio llevaba 20 años abierto. Vendían birria los domingos, comida corrida entre semana y café de olla para los chóferes que pasaban antes del amanecer. Pero para Mauricio eso no era una historia, era una cuenta vencida. Bajó los escalones de la oficina sin mirar atrás. Su camisa blanca seguía impecable, sus zapatos no tenían polvo y su rostro conservaba esa calma que tanto respetaban los abogados. No gritaba, no amenazaba, no necesitaba hacerlo. Él hablaba con fechas, intereses, cláusulas y consecuencias, y casi siempre ganaba. Al llegar a su camioneta se detuvo. Sobre el parabrisas había una hoja arrancada de una libreta vieja. No parecía publicidad, ni multa, ni recado de algún vecino molesto. Era una hoja amarillenta, doblada por una esquina, con una sola frase escrita a mano en tinta azul. No toda deuda aparece en el contrato. Mauricio frunció el ceño. Primero pensó que era una burla de la familia afectada. Luego miró hacia la calle, buscando a quien la hubiera dejado. Había una señora comprando fruta, 2 albañiles tomando refresco bajo un toldo y un vendedor acomodando garrafones de agua. Nada extraño. Entonces lo vio. En una parada de camión, al otro lado de la avenida, estaba sentado un hombre vestido completamente de blanco. No llevaba traje elegante ni ropa llamativa. Solo una camisa clara, pantalón sencillo y unos zapatos limpios, demasiado limpios para aquella banqueta polvosa. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas y miraba hacia el frente, como si esperara una ruta que nunca llegaba. No estaba viendo a Mauricio directamente, y aún así, Mauricio sintió que aquel hombre sabía que él ya había leído la nota. Por un instante, el ruido de la calle pareció bajar. El claxon de un taxi sonó lejos, como si viniera desde otra colonia. Mauricio apretó la mandíbula, arrancó la hoja del vidrio y la hizo bola entre los dedos. «¡Qué dramáticos!», murmuró. La tiró al suelo, abrió la camioneta y se sentó al volante. Encendió el motor, ajustó el aire acondicionado y se obligó a sonreír con desprecio. Había visto llorar a demasiada gente como para impresionarse por una frase escrita en una hoja vieja. Pero cuando puso reversa y miró por el espejo, la sonrisa se le borró. La hoja estaba otra vez sobre el parabrisas. Frenó de golpe, bajó de la camioneta, rodeó el frente y extendió la mano para tomarla. Pero ya no había nada. Ni papel, ni tinta, ni rastro en el vidrio. Solo el reflejo del sol y su propia cara, más pálida de lo normal. Volteó hacia la parada. El hombre de blanco seguía allí. Mauricio respiró hondo, fingió molestia y volvió a subir a la camioneta. Se dijo que estaba cansado, que el calor jugaba con la cabeza, que alguien lo estaba provocando y él no iba a caer en un teatro barato. Arrancó y se fue. Durante el resto del día cobró llamadas, revisó expedientes y firmó documentos sin cometer un solo error. Pero cada vez que veía una firma temblorosa, cada vez que escuchaba a alguien pedir unos días más, la frase regresaba sola. No toda deuda aparece en el contrato. 2 años después, Mauricio estaba sentado solo en un departamento rentado cerca del Parque Morelos, en Guadalajara. Era un lugar temporal que parecía diseñado para alguien que no pensaba quedarse. No había cuadros, no había televisión,
Solo una mesa plegable, una silla de plástico, una cafetera vieja y 3 cajas con documentos judiciales que todavía no había tenido el valor de abrir. El aire estaba inmóvil. Sobre la mesa había una taza de café frío que llevaba horas sin tocar. Tomó el teléfono. Sin mensajes. Abrió el correo. Nada importante. Cerró la pantalla. 2 años antes tenía empleados, reuniones, clientes que lo esperaban y una agenda que no dejaba espacios vacíos. Ahora la mayoría de esos contactos ni siquiera abría sus mensajes. Su empresa había caído más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. Primero fueron pequeñas revisiones internas, después auditorías, luego contratos cuestionados, operaciones detenidas y clientes retirando acuerdos por miedo. Algunos antiguos socios desaparecieron, otros dijeron que nunca estuvieron realmente involucrados, y cuando Mauricio quiso pedir apoyo, descubrió algo incómodo. Todos admiraban al hombre que cobraba. Nadie quería sentarse con el hombre que debía. Se levantó de la silla y salió a la terraza común del edificio con la taza en la mano. Desde ahí se veía una parte de la ciudad iluminada. Algunos departamentos tenían televisiones encendidas. Otros dejaban escapar risas, música o el ruido de platos siendo recogidos después de cenar. Pensó que hacía años que no cenaba con alguien sin revisar el celular. Se sentó. Entonces escuchó el sonido. Una silla arrastrándose. No fuerte, solo lo suficiente para notar que ya no estaba solo. Giró la cabeza. Un hombre vestido completamente de blanco estaba sentado al otro extremo de la terraza. Mauricio se quedó inmóvil. No había escuchado abrir ninguna puerta. No lo había visto entrar. El hombre estaba sentado con tranquilidad, mirando hacia las luces lejanas de la ciudad, como si hubiera estado allí desde antes. Era mayor de lo que Mauricio recordaba, o tal vez no. Su rostro no tenía nada extraño. Precisamente por eso era difícil describirlo. Mauricio habló primero. ¿Te conozco? El hombre no respondió. Pasaron varios segundos. Luego dijo con voz tranquila. Te preocupaste tanto por cobrar que dejaste de contar lo que costaba. Mauricio sintió algo incómodo en el pecho, no por la frase, sino porque la reconoció. Era el mismo tono, la misma sensación que aquella hoja sobre el parabrisas. Se puso de pie. ¿Quién eres? El hombre no lo miró, siguió viendo la ciudad. ¿Aún recuerdas a la mujer que pidió 30 días más? Mauricio sintió que algo le bajó por la espalda. No respondió. El hombre continuó. Pensaste en decirle que sí. Mauricio tragó saliva. Nunca habló de eso. Ni con empleados, ni con amigos, ni con nadie. La audiencia había sido pública, pero ese pensamiento no. Recordó perfectamente el momento. La mujer tenía las manos temblando. Dijo que solo necesitaba un mes, 30 días. No había llorado. Solo había preguntado si todavía existía alguna manera. Y durante unos segundos, Mauricio había pensado aceptar. Pero recordó una frase que repetía siempre. Las reglas no cambian por emociones. Después pidió ejecutar el proceso. Nunca contó esa duda. Nunca. Miró fijamente al desconocido. ¿Quién te dijo eso? El hombre giró apenas el rostro. Por primera vez lo miró directamente. No había amenaza, no había juicio, solo una tranquilidad difícil de soportar. Y dijo, hay cuentas que uno empieza a pagar mucho antes de recibir la factura. Mauricio dio un paso hacia él. ¿Qué quieres? El hombre se levantó, no respondió. Caminó hacia la salida de la terraza con pasos tranquilos. Mauricio reaccionó y fue detrás. Abrió la puerta, salió al pasillo, vacío. Corrió hacia el elevador. Nada. Miró la escalera. Silencio. Regresó. La silla seguía moviéndose un poco, como si alguien acabara de levantarse. Mauricio permaneció de pie varios segundos. Después volvió a sentarse. Por primera vez en mucho tiempo, no abrió el teléfono. Y aunque intentó convencerse de que había imaginado todo, hubo algo que ya no pudo sacar de la cabeza. No era que el hombre supiera cosas. Era que había dicho exactamente aquello que Mauricio llevaba 2 años evitando preguntarse. ¿Cuánto costó realmente todo lo que había cobrado? Mucho antes de aquella terraza vacía, antes de las auditorías,
Antes de las cajas con expedientes y antes de que un desconocido empezara a aparecer donde no debía, Mauricio Salcedo era un hombre que todavía creía que ayudar y ganar dinero podían existir al mismo tiempo. Creció en una colonia sencilla al sur de Guadalajara. Su padre manejaba una camioneta repartiendo materiales eléctricos y su madre llevaba años atendiendo un pequeño puesto de comida afuera de una secundaria. Nunca sobraba dinero, pero tampoco faltaba lo necesario. Desde niño aprendió algo que escuchó cientos de veces en su casa. La gente cumple cuando puede. Cuando no puede, necesita tiempo. Mauricio creyó eso durante muchos años. Terminó la universidad estudiando administración mientras trabajaba atendiendo llamadas en una financiera. No era un empleo brillante. Pasaba horas escuchando personas explicar retrasos, enfermedades, pérdidas de trabajo y promesas que rara vez se cumplían. Pero tenía paciencia. No levantaba la voz, escuchaba, incluso ayudaba. A veces encontraba opciones para refinanciar pagos o extender fechas. Algunos clientes regresaban meses después solo para agradecerle. Su supervisor empezó a notarlo. Le dijeron que tenía talento, no porque cobrara más, sino porque conseguía que la gente pagara sin pelear. Le dieron un ascenso, después otro. Con el tiempo dejó de atender clientes y empezó a dirigir equipos. Ahí descubrió algo nuevo. Los números premiaban cosas distintas a las personas. El empleado que recuperaba más dinero subía más rápido. El que escuchaba demasiado perdía resultados. Y Mauricio empezó a adaptarse. Primero dejó de preguntar detalles personales. Después dejó de escuchar explicaciones completas. Más adelante dejó de recordar nombres. Todo se volvió más fácil. Expediente, monto, fecha, resultado. Un día una compañera le dijo medio en broma: «Tienes cara tranquila para hacer trabajos feos». Todos rieron. Él también. No entendió que aquello empezaba a parecerse más a una advertencia que a un cumplido. Con el tiempo dejó la financiera y abrió su propia empresa. Compraba carteras vencidas, negociaba recuperaciones y coordinaba procesos legales. Nunca hizo nada ilegal. Ese era uno de sus orgullos. Siempre repetía: «Yo no destruyo negocios, solo administro consecuencias». La frase empezó a acompañarlo a todas partes. Cuando alguien lloraba, cuando una familia pedía más tiempo, cuando cerraban un local, cuando un empleado dudaba. Él respondía igual: «No es personal. Las reglas son iguales para todos». Y funcionó. En pocos años ya daba conferencias para empresarios pequeños y despachos financieros. Lo invitaban a hablar de disciplina económica, cumplimiento y crecimiento ordenado. En una de esas conferencias ocurrió algo extraño. Fue en un centro de negocios moderno cerca de Zapopan. Había cámaras, pantallas y casi 200 personas. Mauricio estaba arriba del escenario explicando cómo eliminar el factor emocional de las decisiones financieras. Dijo una frase que recibió aplausos: «Cuando mezclas compasión con contratos, tarde o temprano pierdes dinero». La cámara principal hizo un recorrido por el salón. Días después subieron el vídeo. Una asistente del evento le mandó un mensaje. Solo escribió: «¿Quién era el señor que estaba contigo atrás?». Mauricio abrió el vídeo, retrocedió, avanzó y lo vio. Duró apenas 2 segundos. Detrás del escenario, entre las cortinas laterales, alguien caminó lentamente. Un hombre vestido completamente de blanco. No miró a la cámara, no habló con nadie, solo cruzó. Mauricio frunció el ceño. No recordó haberlo visto ese día. Buscó otras tomas. En ninguna aparecía. Pensó que era parte del personal. Cerró el vídeo. Siguió trabajando. Pero esa noche, antes de dormir, recordó algo raro. En el momento exacto en que aquel hombre cruzó detrás del escenario, él había dicho: «Hay cosas que no se pueden medir». Y luego se corrigió inmediatamente, como si hubiera olvidado lo que iba a decir. No le dio importancia. Todavía no. Todavía faltaban años para que entendiera que algunas presencias no llegan para detenerte. A veces llegan solo para mirar cuánto estás dispuesto a perder antes de detenerte solo. El momento que empezó a romper algo dentro de Mauricio no ocurrió cuando perdió dinero. Ocurrió mucho antes.
y durante mucho tiempo se convenció de que había sido un día cualquiera. Era abril. Guadalajara ya empezaba a sentirse más caliente de lo normal, y el aire dentro del edificio judicial tenía ese olor mezclado de papel viejo, café recalentado y gente esperando una respuesta que podía cambiarles la vida. Mauricio llegó temprano. Traía una carpeta gris con separadores de colores y un expediente perfectamente preparado. El caso parecía simple: negocio familiar, retraso acumulado, crédito vencido, garantías ejecutables. Nada extraordinario. Mientras esperaba el inicio de la audiencia, revisó por última vez los documentos. Nombre del establecimiento: Restaurante El Patio de Teresa. Ubicación: Tlaquepaque. 36 años operando. Deuda pendiente: 90 días vencidos. Solicitud extraordinaria: 30 días más. Mauricio cerró la carpeta. Sabía cómo terminaría. Cuando entraron a la sala, la vio por primera vez. Teresa tendría unos 50 años. No llevaba ropa elegante ni intentaba dar lástima. Traía un vestido sencillo y sostenía una carpeta tan gastada que parecía haber sido abierta cientos de veces. No estaba llorando. Eso llamó la atención de Mauricio. La mayoría llegaba con enojo o desesperación. Ella parecía cansada. El juez abrió la audiencia. Se revisaron documentos, se confirmaron fechas. Todo avanzó rápido. Cuando llegó el momento de hablar, Teresa se puso de pie. No pidió cancelar la deuda. No negó los contratos. Solo dijo: «Necesito 30 días». La sala quedó en silencio. Ella respiró hondo. Mi papá abrió ese restaurante cuando yo tenía 14 años. Nunca habíamos faltado un pago. Este año se enfermó mi hermano. Cerramos semanas completas. Ya tengo acuerdos para eventos. Solo necesito 30 días. Abrió una libreta, sacó hojas, mostró reservas, ingresos futuros, fechas. Todo estaba ordenado. Mauricio observó, y por unos segundos hizo algo que ya no acostumbraba. Imaginó que decía que sí. 30 días. No parecía imposible. No iba a quebrar la empresa. No cambiaría demasiado. Solo era tiempo. Entonces apareció la otra voz, la que había aprendido durante años. Si haces una excepción, todos pedirán una. Las reglas dejan de existir cuando empiezas a negociar emociones. Se levantó. Habló con calma, sin dureza, sin arrogancia. Explicó fechas, cláusulas y procedimientos. Dijo que entendía la situación. Dijo que lamentaba el contexto. Y terminó con una frase que ya había usado muchas veces. Permitir excepciones individuales termina dañando el sistema para todos. Algunas personas asintieron. Incluso el juez pareció valorar el tono profesional. No hubo discusión. La resolución avanzó. Teresa escuchó sin interrumpir. Cuando recibió los documentos no lloró. Solo bajó la mirada unos segundos. Luego guardó todo con cuidado. Mauricio respiró tranquilo. Caso cerrado. Pero cuando levantó la vista hacia la última fila de la sala, se quedó quieto. Sentado solo, con las manos sobre las piernas, estaba el hombre vestido completamente de blanco. No parecía abogado, no parecía familiar, no tomaba notas, solo observaba. Mauricio parpadeó, volvió a mirar, seguía ahí. Por primera vez sintió una molestia difícil de explicar. La audiencia terminó. La gente empezó a salir. Mauricio guardó sus documentos y caminó hacia la puerta. Teresa iba delante de él. Antes de salir se detuvo. Volteó. Lo miró directo. No había odio. Eso fue lo más incómodo. Y dijo: «Ojalá nunca tengas que pedir tiempo». Mauricio respondió casi por reflejo: «Todos pagamos algo». Ella sostuvo la mirada unos segundos. Después se fue. Mauricio salió inmediatamente buscando al hombre de blanco. Recorrió el pasillo. Preguntó por otra salida. Nada. No estaba. Volvió al estacionamiento molesto consigo mismo. Subió a la camioneta. Encendió el motor. Pero esa noche pasó algo extraño. No pudo dormir. No por Teresa. No por el restaurante. No por la audiencia. Sino porque, por primera vez en muchos años, una pregunta apareció sin permiso. ¿Qué habría pasado si hubiera dicho que sí? La caída no empezó con una demanda.
No empezó con una traición, ni con una gran noticia en los periódicos. Empezó de una forma tan pequeña que Mauricio ni siquiera la tomó en serio. Un lunes por la mañana recibió un correo interno. Revisión rutinaria, documentación complementaria, nada urgente. Respondió en 10 minutos. 2 días después llegó otro, y otro. Pidieron respaldos antiguos, contratos, movimientos, firmas. Mauricio seguía tranquilo. Su empresa siempre había trabajado dentro de la ley. Eso era precisamente lo que más orgullo le daba. Nunca había falsificado documentos, nunca había amenazado, nunca había hecho nada que pudiera señalarse fácilmente. Pensó que sería una semana incómoda y nada más. Pero una tarde uno de sus socios no llegó a una reunión, ni contestó llamadas, ni mensajes. Al principio nadie se preocupó. 2 días después seguía desaparecido. Una semana después empezaron a descubrir operaciones registradas con autorizaciones que llevaban la firma digital de Mauricio. Movimientos opacos, compra de carteras en condiciones extrañas, acuerdos acelerados, comisiones difíciles de justificar. Mauricio revisó todo una y otra vez. Había cosas que nunca había visto, pero legalmente aparecían bajo su responsabilidad. Empezó a dormir menos, contrató abogados, pidió tiempo. Llamó contactos, repitió muchas veces una frase que antes escuchaba de otros. Tiene que haber una explicación. Pero la explicación nunca llegaba completa, solo aparecían nuevas preguntas. Después llegaron los clientes. Uno canceló, luego otro, después 3 más. Nadie quería aparecer vinculado a una empresa investigada. Las reuniones dejaron de existir, los mensajes dejaron de responderse, y el teléfono empezó a sonar únicamente para cobrar. Era extraño. Durante años él había sido quien marcaba. Ahora era quien prometía devolver llamadas. Vendió primero una camioneta, luego cerró una oficina. Después dejó ir empleados. Algunos se despidieron con respeto, otros evitaron verlo. Un día entró a la oficina principal y encontró escritorios vacíos. El silencio le pareció más fuerte que cualquier discusión. Regresó a casa tarde. Su prometida, Daniela, estaba sentada en la cocina. Habían hablado poco durante meses, no por peleas, por ausencia. Ella lo observó entrar. No preguntó por el trabajo, no preguntó por el dinero. Solo dijo: ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que cenamos sin que respondieras llamadas? Mauricio quiso responder. No supo. Ella tampoco esperó respuesta. Se levantó, entró al cuarto y salió con una caja pequeña. No había drama, no lloró. Solo dejó las llaves sobre la mesa. Ya no sé cuándo dejaste de estar aquí. Mauricio quiso detenerla, decir algo, explicar. Pero ella ya había aprendido algo que él todavía no entendía. No siempre te abandona alguien cuando deja de quererte. A veces se va cuando deja de encontrarte. La puerta se cerró. Mauricio se quedó solo. Esa noche abrió una botella que tenía guardada desde hacía meses. No tomó mucho. Solo se quedó sentado, pensando. Por primera vez recordó la audiencia con Teresa. Recordó los 30 días. Y se molestó consigo mismo por pensar en eso. No tenía relación. No era castigo. No era una señal. Solo era una mala racha. Eso se dijo. Al día siguiente recibió una llamada. Un antiguo cliente. Le habló amable. Le dijo que conocía abogados, contactos, opciones para recuperar contratos. Mauricio sintió algo parecido al alivio. Se reunieron. Le prometieron apoyo. Durante una semana volvió a creer. Pensó que saldría, que todavía había salida. Luego el hombre dejó de responder. Y unos días después llegó una factura. Honorarios, gestiones, servicios. Más deuda. Mauricio se quedó mirando el documento largo rato. Y sin querer, recordó algo que llevaba años evitando. Aquella frase: no toda deuda aparece en el contrato. Se levantó molesto. Se miró en el reflejo de una ventana. Y por primera vez se hizo una pregunta que nunca antes había necesitado responder. Si todo esto me estuviera pasando a mí, ¿alguien me daría 30 días? Esa noche Mauricio salió sin rumbo. No porque tuviera un plan, ni porque esperara encontrar respuestas. Simplemente ya no soportaba quedarse encerrado entre cajas, correos sin responder
y el ruido de sus propios pensamientos. Caminó por calles que conocía desde hacía años, pero que ahora parecían distintas. Pasó frente a cafeterías llenas, puestos de elotes, parejas caminando y negocios cerrando cortinas. La ciudad seguía funcionando, como si nada hubiera pasado, como si perderlo todo fuera un evento demasiado pequeño para detener el tráfico. Llevaba el teléfono en el bolsillo, no lo sacó. Por primera vez en mucho tiempo no estaba calculando qué llamada hacer, a quién convencer o qué documento revisar. Solo caminó. Después de casi una hora se dio cuenta de dónde estaba. Tlaquepaque. Se quedó quieto. Le tomó unos segundos reconocer la calle, y entonces lo vio. El restaurante, o lo que quedaba de él. El letrero todavía seguía arriba, pero estaba apagado. Las ventanas cubiertas, la entrada cerrada con una cadena vieja. El patio de Teresa. Mauricio se quedó observándolo varios segundos. Habían pasado años desde aquella audiencia. Nunca volvió, nunca preguntó, nunca quiso saber. Porque en su cabeza los expedientes terminaban cuando se firmaban. Y ahí estaba, sin informes, sin gráficos, sin números. Solo una cortina metálica cerrada. Se sentó en la banqueta de enfrente. El aire era tibio. Alguien pasó caminando con una bolsa de pan. Un niño cruzó corriendo. Una pareja discutía a media calle. La vida seguía. Y él estaba sentado frente a un lugar que una vez había reducido a una línea en Excel. Pasaron varios minutos. Por primera vez no buscó justificarse. No dijo que era legal. No dijo que era trabajo. No dijo que alguien más lo habría hecho. Solo recordó. Recordó rostros. Una señora que pidió 2 semanas. Un hombre que pidió terminar diciembre. Un joven que pidió esperar a que naciera su hija. Una cafetería, un taller, una casa. Siempre había escuchado, pero nunca había permanecido lo suficiente como para imaginar el día siguiente. Sintió algo incómodo. No culpa exactamente. Era peor. Era descubrir algo que antes no veía. Nunca había robado dinero. Nunca había hecho trampas. Pero durante años había dejado de ver personas. Y había aprendido a sentirse orgulloso de eso. Bajó la mirada. Metió la mano al bolsillo de la chamarra. Sacó monedas, un recibo doblado y algo más. Una moneda vieja, pequeña, gastada. Se quedó mirándola. No recordaba haberla guardado. La giró entre los dedos. En un lado apenas se distinguían unas palabras gastadas. Tiempo y medida. Mauricio frunció el ceño. Le dio vuelta. No reconoció el diseño. No parecía mexicana. No recordaba haberla visto nunca. La sostuvo unos segundos. Y algo raro pasó. No fue una visión. No escuchó voces. Solo apareció una idea. Simple, molesta, directa. Habías aprendido a medir dinero, pero dejaste de medir el costo. Levantó la cabeza. Al otro lado de la calle, entre la gente que caminaba bajo una lámpara amarilla, creyó verlo. El hombre vestido de blanco, cruzando tranquilo, sin voltear, sin detenerse. Mauricio se puso de pie. Durante unos segundos pensó en correr, preguntarle quién era, pedir explicaciones, decirle que ya había entendido. Pero no se movió, porque por primera vez sintió algo distinto. La impresión de que no tenía sentido perseguir respuestas si todavía no estaba dispuesto a cambiar nada. El hombre siguió caminando. Desapareció entre la gente. Mauricio permaneció quieto. Miró otra vez el restaurante. Luego guardó la moneda. Respiró profundo. Y tomó una decisión tan pequeña que parecía inútil. Al día siguiente no iba a llamar a abogados. No iba a buscar recuperar contratos. No iba a intentar reconstruir lo anterior. Solo iba a hacer algo que llevaba años sin hacer. Escuchar, sin cobrar, sin ganar, sin esperar nada. Y mientras se alejaba caminando, recordó algo que nunca había entendido cuando Teresa lo dijo. A veces pedir tiempo no significa evitar pagar. A veces significa recibir una última oportunidad antes de convertirte en alguien que ya no reconoces. Al día siguiente, Mauricio se despertó antes de que sonara la alarma. Por costumbre tomó el teléfono, lo desbloqueó, lo volvió a dejar sobre la mesa.
No tenía correos importantes, no tenía reuniones, no tenía clientes esperando. Y por primera vez en muchos años, tampoco tenía una estrategia. Se quedó sentado mirando la pared varios minutos. La decisión que había tomado la noche anterior ahora le parecía absurda. ¿Escuchar? ¿Ayudar? ¿Con qué autoridad? Él no era abogado de derechos humanos, no era activista, no era ejemplo de nada. Solo era un excobrador que había perdido casi todo. Pero había algo que no podía ignorar. Conocía contratos, conocía cláusulas, conocía exactamente en qué momento una familia dejaba de entender lo que estaba firmando. Y conocía el idioma que hablaban las empresas cuando querían parecer razonables. Se vistió, tomó una libreta vieja y salió. Empezó pequeño. Encontró una asociación vecinal que ofrecía asesorías básicas para negocios familiares. Preguntó si necesitaban ayuda administrativa. Lo miraron raro. Una mujer le preguntó: ¿cuánto cobras? Mauricio respondió: nada. Ella tardó unos segundos en creerle. Le dieron una mesa de plástico y una silla. Eso fue todo. El primer día nadie se acercó. El segundo tampoco. El tercero, una señora preguntó si podía revisar un contrato de renta. Mauricio lo leyó. No había trampa, pero sí condiciones que podían renegociarse. Le explicó cómo pedir cambios. Ella le agradeció como si hubiera hecho algo enorme. Él sintió algo extraño. No había ganado nada. Y aún así salió más tranquilo que cuando cerraba operaciones millonarias. Volvió al día siguiente. Después, otro. Una semana más tarde llegó un hombre con una deuda comercial. Luego una pareja. Después una señora que tenía miedo de firmar un refinanciamiento. Mauricio empezó a notar algo. La mayoría no necesitaba dinero. Necesitaba entender. Necesitaba tiempo. Necesitaba a alguien que explicara sin hablar como expediente. Sin darse cuenta empezó a usar frases distintas. Antes decía: cumpla o perderá. Ahora decía: vamos a revisar opciones. Antes decía: no es personal. Ahora preguntaba: ¿qué pasó? No todos confiaban. Algunos reconocían su nombre. Uno incluso le dijo: ¿tú eras el que recuperaba negocios? Mauricio respondió: sí. El hombre guardó silencio unos segundos y se fue. Mauricio pensó que no volvería. 3 días después regresó. Trajo documentos. Poco a poco empezaron a llegar más personas. Una tarde una mujer dejó una reseña en redes locales hablando de un excobrador que ayudaba gratis a entender contratos antes de perder negocios. La publicación empezó a compartirse. Un periodista pequeño de Guadalajara escribió una nota. No era una historia heroica. Precisamente por eso llamó atención. No hablaba de redención. Solo decía: un ex especialista en cobro ahora ayuda a familias a negociar antes del embargo. Los mensajes empezaron a llegar. Mauricio respondía como podía. Un jueves por la tarde estaba guardando papeles cuando alguien dejó una carpeta sobre la mesa. No escuchó pasos. Solo vio la carpeta. Levantó la vista. Era Teresa. Se quedó quieto. Ella también. Habían pasado años. No sonrió. No parecía emocionada. Solo lo observó unos segundos. Mauricio abrió la boca para disculparse. Ella levantó ligeramente la mano. No quería discursos. Empujó la carpeta hacia él. Si de verdad quieres cambiar, empieza por estos. Mauricio la abrió. Expedientes, negocios pequeños, contratos complicados, casos que todavía podían salvarse. La miró. ¿Por qué me los das? Teresa tardó unos segundos en responder. Después dijo: porque alguien me enseñó que dar tiempo no siempre cambia resultados, pero sí cambia personas. Mauricio quiso preguntar qué significaba. Quiso preguntar si había recuperado el restaurante. Quiso preguntar muchas cosas. Pero cuando levantó la vista, ella ya estaba caminando hacia la salida. Se detuvo un momento. Sin voltear, dijo: y deja de buscar al hombre de blanco. Mauricio sintió el pecho tensarse. Ella siguió caminando. Él salió rápido detrás. Afuera había gente, autos, ruido. Pero Teresa ya no estaba. Volvió lentamente, miró la carpeta, y por primera vez en años entendió algo incómodo. Tal vez cambiar no significaba recuperar lo que perdió.
Tal vez significaba dejar de cobrar una deuda que nadie le había pedido pagar y empezar a vivir distinto. Pasaron varios meses. La vida de Mauricio no volvió a ser la que tenía antes. Y por primera vez dejó de intentar que lo fuera. Seguía viviendo en el mismo departamento pequeño, seguía usando ropa sencilla, seguía sin recuperar la empresa. Algunas investigaciones terminaron, otras no. Ya no perseguía recuperar su nombre, solo intentaba que las personas que se sentaban frente a él salieran entendiendo algo más que una cifra. La mesa de plástico ya no alcanzaba. Alguien donó otra. Después llegaron sillas, luego una impresora usada. El espacio empezó a llenarse de carpetas, notas escritas a mano y personas esperando turno. No era una oficina. Parecía más una sala donde la gente llegaba cansada y salía respirando distinto. Una tarde recibió una invitación. Foro abierto sobre recuperación financiera responsable. Había empresarios, despachos, consultores, periodistas y también personas afectadas por procesos de deuda. Durante unos minutos pensó en no ir. No tenía ganas de volver a entrar a ese mundo. Pero fue. El evento se hizo en un salón moderno en Guadalajara. Cuando llegó reconoció varios rostros. Personas que antes lo saludaban con entusiasmo. Ahora algunos fingieron no verlo. Otros lo miraron con curiosidad. Tomó asiento, escuchó ponencias, gráficas, conceptos, palabras que conocía demasiado bien. Optimización, cumplimiento, riesgo, eficiencia. En algún momento abrieron una ronda de preguntas. Uno de sus antiguos colegas tomó el micrófono, sonrió y dijo: «Qué curioso ver que algunos descubren la conciencia justo cuando dejan de ganar dinero». Varias personas rieron incómodas. El hombre continuó: «Es fácil hablar de humanidad cuando ya no tienes nada que perder». Varias miradas fueron hacia Mauricio. Él permaneció sentado. Años antes habría respondido, habría ganado la discusión. Pero ahora entendía algo distinto. Se levantó, pidió el micrófono. No habló rápido, no atacó. Solo dijo: «Durante años pensé que ser correcto era suficiente». La sala quedó en silencio. Mauricio continuó: «Creí que mientras algo fuera legal, ya era justo. Pensé que escuchar historias hacía más lentas las decisiones. Pensé que mantener distancia me hacía profesional». Respiró. Miró alrededor. Y durante mucho tiempo me funcionó. Nadie habló. Entonces dijo algo que ni él mismo había preparado. «Pero un día entendí que puedes cobrar una deuda y aún así perder algo que no aparece en ninguna cuenta». Algunas personas bajaron la mirada. Mauricio siguió: «No estoy diciendo que las deudas desaparezcan. Estoy diciendo que si el sistema funciona destruyendo personas más rápido de lo que construye soluciones, entonces algo estamos dejando de medir». Se hizo silencio, no aplausos, silencio. Después una mujer levantó la mano, contó una historia. Luego otra persona habló, después otra. Empresarios, clientes, abogados. Historias que normalmente nunca entraban en un informe. El antiguo colega dejó el salón antes de terminar. Mauricio se quedó hasta el final. Cuando salió ya era de noche. Caminó solo varias calles. Llegó al local comunitario donde ayudaba. Entró, apagó luces, empezó a guardar documentos. En una caja vieja encontró una carpeta que nunca había abierto. La reconoció. Era una de las primeras que había llevado años atrás. La abrió. Dentro había contratos, papeles, y doblada entre las hojas, una hoja amarillenta. La misma. La sacó despacio. Todavía estaba escrita a mano. No toda deuda aparece en el contrato. Mauricio sonrió apenas. Esta vez no miró alrededor, no buscó cámaras, no salió corriendo. Doblando la hoja con cuidado, la guardó en la cartera. Apagó la luz, cerró la puerta, y antes de caminar hacia la calle vacía dijo en voz baja: «Gracias por no cobrarme cuando todavía no sabía lo que debía». Esperó. Nada pasó. Solo una brisa ligera recorrió la banqueta. Pero por primera vez en muchos años, Mauricio tuvo la sensación de que alguien había estado allí desde el principio. No para arruinarle la vida, no para castigarlo,
solo esperando el momento en que dejara de contar dinero y empezara a contar personas.